bien, estamos ahora en compañía de Manuel Chuquillanqui, abogado del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones, y vamos a hablar sobre el marco legal y las reglas aplicables para las elecciones 2020 por el Jurado Nacional de Elecciones. Nos preparamos todos, como veíamos, ¿no? Los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones, pero también los ciudadanos, las organizaciones políticas, y prepararnos significa estar pues al tanto de lo que indica la normativa electoral. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás, Mirta? Un gusto estar nuevamente aquí. Un gusto también recibirte, por supuesto. En principio hay que contarle a nuestros televidentes, lo hemos anunciado también en este espacio, que toda la información sobre este proceso electoral está colgada en la web. En efecto, como es una práctica usual del Jurado Nacional de Elecciones, toda la información referida a las resoluciones que se han emitido, los reglamentos, la legislación aplicable, los decretos que dan justamente inicio al proceso electoral, todo está en la página web del jurado. Se puede ver tanto a través del apartado de procesos electorales, donde incluso se puede ver la legislación y los reglamentos aplicados a procesos electorales anteriores, y desde la página principal del Jurado Nacional de Elecciones hay un link específico que hace llamado a las elecciones extraordinarias para el Congreso de la República del 2020, donde van a poder encontrar toda la información que la ciudadanía puede requerir en cuanto a normativa, ¿no? Muy bien, ahí está toda la información en detalle y vamos a tratar, por supuesto, de compartir un poco de esa información el día de hoy. Sobre la normativa, por ejemplo, para las organizaciones políticas que deseen postular para estas elecciones congresales parlamentarias 2020. ¿Cuáles van a ser las reglas del juego? En notas anteriores veíamos, por ejemplo, que no se va a aplicar normativa aprobada hasta agosto de 2018. Lo que ocurre es de que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, y hay que recordar que la Ley Orgánica de Elecciones es, digamos, la ley marco de todos los procesos electorales, establece de que toda norma, toda ley que modifique la legislación electoral que se expida un año antes de la fecha de un proceso electoral no va a tener vigencia sino hasta el final del proceso. ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo, en este caso específico de la elección al Congreso 2020? El decreto de urgencia que emitió el Poder Ejecutivo, el decreto supremo que emite el Poder Ejecutivo, que disuelve el Congreso y convoca a las elecciones, señala como fecha de elección el 26 de enero del 2020. Eso quiere decir que desde el 26 de enero del 2020 hasta el 26 de enero del 2019 se genera un periodo de intangibilidad. Eso quiere decir que toda la normativa que haya sido aprobada entre enero del 2019 y enero del 2020 no resultaría aplicable al proceso de elecciones congresales. Muy bien. Lo que incluye a estas normas que fueron aprobadas y publicadas en el Diario Oficial del Peruano el 27 de agosto de este año. Si podemos hacer una recordación justamente sobre esas normas que no serían aplicables para este proceso. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que ahí hay dos criterios. Primero, la norma aprobada tiene que tener relación con un proceso electoral. Y el segundo es el criterio temporal que hemos visto. Ahora, en agosto de este año se aprobaron 4 normas y se publicaron en el Peruano. Una de ellas tenía que ver con democracia interna. Así es. La siguiente tenía que ver con la inscripción y cancelación de organizaciones políticas. Luego otra que tenía que ver con el incremento de la cuota de género y alternancia. Y otra que tenía que ver con temas penales sobre financiamiento de las organizaciones políticas. De estas 4, 3 tienen relación directa con el proceso electoral. Democracia interna, porque establece una etapa más en el cronograma electoral. Inscripción y cancelación de las organizaciones políticas, porque la cancelación tiene mucho que ver con la participación en un proceso electoral. Y obviamente el tema de alternancia y la cuota de género también tiene relación directa con el proceso electoral. Estas 3 no resultan aplicables para el proceso de elecciones extraordinarias al Congreso del 2020. Muy bien. ¿Y qué pasaría entonces con la regulación del financiamiento? Este es una modificación que hace cambios en el Código Penal. No hace cambios sobre el cronograma electoral ni ninguna otra regla que tenga que ver con el proceso electoral. En este sentido, este escapa de los alcances del artículo 4 de la LOE y esa se encontraría en vigencia y actualmente podría ser aplicada. Muy bien, muy bien. Entonces, que quede claro, ¿no es cierto?, para las organizaciones políticas. En estos días se han visto diferentes manifestaciones también por la posible reelección o repostulación de algunos miembros del Congreso disuelto para esas elecciones parlamentarias, y ante ello el Jurado Nacional de Elecciones tiene una posición. Hay que tener en cuenta una cosa, y eso vale la pena recordarlo. Sí. El Jurado Nacional de Elecciones emite la resolución 155, donde se delimita cuál es la legislación aplicable y cuáles son los reglamentos aplicables a este proceso electoral. Y en buena cuenta lo que hace el artículo 155 es establecer además el cronograma electoral. Es decir,
se le brinda predictibilidad al proceso electoral, porque ya se determina cuál es la legislación aplicable, y se determina claramente cuáles son las etapas de este proceso. Ahora, el proceso electoral tiene, como todos sabemos, una etapa que es de democracia interna y una etapa donde se inicia la presentación, bueno, que es el final de la presentación de listas de candidatos, a partir del cual se inician los periodos de admisibilidad y los procesos de tacha que correspondan. Los primeros llamados a pronunciarse sobre la admisibilidad de una lista de candidatos o sobre tachas que se pudiesen presentar son los jurados electorales especiales, que en este momento están en proceso de instalación. Se están designando a los jueces y fiscales que van a conformar los jurados electorales especiales, así como también el proceso para el sorteo del tercer miembro. En ese sentido, ellos van a ser los primeros llamados a poder pronunciarse sobre el tema, y de producirse alguna apelación contra esas resoluciones, recién será el Jurado Nacional de Elecciones el llamado a zanjar la discusión que pudiese o no surgir en instancia final y definitiva. Bueno, justamente hace algunos días vimos cuáles eran las funciones y el rol que desempeñan cada uno de los jurados electorales especiales, justamente como administradores de justicia en primera instancia, de justicia electoral, ¿no? Así es, ellos cumplen un rol muy importante y son los primeros en llamados a pronunciarse en cualquiera de las etapas del proceso electoral, ¿no? En específico, en el caso que estamos hablando sobre la inscripción de candidatos, pero ellos también ven los temas de tachas y también tienen un equipo que ayuda en la fiscalización de las hojas de vida, ¿no? Muy bien, y así como se han compartido un poco las reglas del juego y la normativa para las organizaciones políticas, también hay normativa que nos compete a nosotros los ciudadanos. Por ejemplo, cuando hablamos sobre justificaciones y dispensas electorales, bueno, y otros procedimientos, ¿no? Así es. Lo primero que hay que recordar es que el ciudadano tiene que tener una participación activa en el proceso. Es decir, las organizaciones políticas obviamente son las primeras llamadas a participar del proceso electoral, e incluso se hace en la resolución 155 una invocación para que éstas participen, pero que también incentiven, por ejemplo, la participación de las mujeres, para que se vaya más allá de la cuota del 30% que establece la ley aplicable a este proceso electoral. Pero lo cierto es de que también el ciudadano puede participar de otras formas. Primero, informándose mejor sobre los candidatos que vayan a postular, visitando la página web de Voto Informado, que en su momento contará con la información de las declaraciones de hoja de vida, y a través de ello también participar de los procedimientos de tacha si estiman que alguno de los candidatos de su circunscripción no cumple con los requisitos que la ley establece. Pero también, obviamente, la población está llamada a participar del proceso electoral el 26 de enero del 2020, y obviamente también hay algunas otras resoluciones que tienen que ver con las dispensas y justificaciones que por algún caso tengan que utilizar los ciudadanos, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con el voto de los peruanos en el extranjero? Esta información también se ha compartido aquí en este espacio para que haya tranquilidad, por supuesto, de los votantes. Sin embargo, hay un poco de confusión porque recordemos que está pendiente la corrección de uno de los artículos que habla justamente sobre el voto de los peruanos en el exterior. Justamente por ello resaltaba la importancia de la resolución 155, en tanto esclarece el panorama de la legislación aplicable al proceso. Exacto. Y aquí es lo mismo. Recordamos un poco lo que había sucedido con el artículo 21 de la LOE. El artículo 21 de la LOE entra en una modificación por parte del Congreso de la República en la ley 30996. Y básicamente lo que se hace allí es eliminan la mención a los peruanos en el extranjero del artículo. Y lo que sucede es de que se genera una confusión sobre si en efecto podrían participar o si participan, en qué circunscripción tendrían que participar. Esto obviamente tiene que ver ya con una corrección que el legislativo tendría que hacer cuando se vuelva a instalar. Pero lo que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones, tomando en consideración lo que señala el artículo 4 de la LOE, es obviamente darle vigencia a la redacción anterior de ese artículo. Y en la redacción anterior del artículo se hablaba que los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero emiten su voto y eligen a los representantes dentro de la circunscripción de Lima. Esta disposición se traslada de forma muy clara en la resolución 155, por la cual nuestros ciudadanos y compatriotas en el extranjero cuentan con todas las facilidades para poder hacer uso de su derecho de sufragio el día de la elección. Clarísimo. Finalmente, doctor Chuquillanqui, ¿cuáles considera usted los desafíos para emprender ese nuevo proceso electoral, digamos, con los plazos reducidos, pero dándole a los electores las garantías necesarias y la seguridad jurídica que se requiere? Lo primero es, digamos, aceptar el hecho de que esta es una elección extraordinaria que tiene un plazo de ejecución bastante corto. Una elección general tiene
270 días entre la fecha de convocatoria y la fecha de la elección. Esta elección tiene 118 días si se cuenta desde la fecha de convocatoria hasta la fecha de la elección. Y es un reto, obviamente, acortar todos los plazos para el proceso electoral. Pero lo que hay que recordarle al ciudadano es de que todo este trabajo se ha realizado en conjunto. El Jurado Nacional de Elecciones, OMPI y RENIEC han venido trabajando de la mano para emitir las resoluciones correspondientes al caso, para poder tener las reglas claras, para poder tener los plazos adecuados. Y este proceso se va a desarrollar con las mismas garantías y el mismo trabajo eficiente que, digamos, hemos desarrollado en los procesos electorales anteriores. Es así que la ciudadanía cuenta con todas las garantías de que este proceso electoral se va a llevar con éxito. En tanto, además, ya contamos con los recursos necesarios para su ejecución, al menos en las actividades electorales de todo el 2019. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, doctor Chuquillanqui. Y así como los diferentes entes del sistema electoral están haciendo su tarea, nosotros los ciudadanos tenemos que hacer lo propio, informándonos en principio. Así es. Hay que informarse mucho sobre los candidatos y obviamente participar activamente del proceso. Muy bien.